que uno de esos 10 obispos de Roma estaba sobre la iglesia. Siglo segundo, no me busques. Siglo segundo, ¿escucharon esto? Siglo segundo. ¿Ok? Entonces, está claro, ¿verdad? Vamos a seguir. Un padre que ya era niceno como Atanasio, ¿ok? Siglo segundo, 10 obispos de Roma. Dame una cita patrística que los coloque a uno solo tienes que dar para que sea la respuesta correcta, que los coloque sobre toda la iglesia. Espero una respuesta clara y directa. 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Empiezo ya. Bueno, ok, entonces está claro, ¿verdad? ¿De qué siglo era? Siglo segundo. Vamos a dejar que el católico responda. Siente lo que pide Tertuliano, siglo II. Dice así: se le ocultó algo a Pedro que es llamado piedra de la iglesia, que iba a ser edificada, que obtuvo las llaves del reino de los cielos y la potestad de desatar y atar en los cielos y en la tierra. Y refiriéndose al obispo de Roma, dice: ese sumo pontífice, ese obispo de obispos, promulga ahora un edicto: yo absuelvo los pecados de adulterio y fornicación a todos los que hayan hecho penitencia. Aquí terminé. No tengo nada más. Es decir, él ha dado una cita de Tertuliano, ok, como que eso prueba de que en realidad el obispo de Roma era el obispo universal de la iglesia. Esto es una ignorancia completa de la historia. Ahora lo voy a explicar, pero voy a ver qué es lo que dice este católico, porque en realidad el comentario de él yo no lo he escuchado. Solamente vi a qué se refería y vi el cartelito abajo de católico instruido. Y entonces dije, bueno, voy a refutarlo. Vamos a ver qué es lo que dice él. Nada más que decir. Adelante, moderadora. Muy bien, hermano Max, le faltó un minuto con 20 segundos. Muchas gracias. Muy bien, pues entonces ha quedado concluido este debate de si los padres prenicenos son católicos o evangélicos. De una vez hizo la pregunta el pastor Eduardo Gutiérrez y contestada su pregunta. ¿Será esto cierto? ¿Será cierto de que se me respondió la pregunta? Vamos a seguir escuchando lo que dice este católico. A ver, yo en verdad siento gran pesar por los católicos. Gran pesar, gran dolor en mi corazón. Yo he tomado en predicarle al catolicismo como un llamado especial de parte de Dios. A pesar de que yo nunca fui católico, es decir, no me pasa eso como le pasaba a Pablo, que Pablo entonces había sido, bueno, era judío, pero había sido fariseo y le trataba de predicar a los fariseos. O algunos evangélicos que fueron católicos, entonces ahí por eso le predica a los católicos para que los católicos también salgan de esa oscuridad donde ellos saben que están porque ahí estuvieron ellos. No, lo mío es que Dios me lo pone en el corazón porque siento tanta pena, tanta ignorancia. Y lo más gracioso es que ellos siempre dicen que católico ignorante, futuro protestante, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Por ejemplo, si este católico supiera la verdad histórica, yo se lo voy a mostrar ahora con pruebas católicas. Si supiera la verdad histórica, supiera primeramente que esa cita no es del siglo II, es del siglo III, ¿ok? Supiera también que Tertuliano no estaba de ninguna forma llamando al obispo de Roma papa, obispo de obispos en una forma de nombramiento, sino por todo lo contrario, Tertuliano se estaba burlando de él. Se estaba burlando de él. Yo lo voy a mostrar ahora con pruebas católicas, con la enciclopedia católica. ¿Ok? Pero también si él supiese de historia, supiese que los mismos papas católicos ya, vamos a decir que del siglo VII, estamos hablando de San Gregorio I,
dictaminaron que el que se llamara obispo de obispos, es decir, obispo universal, era el anticristo. Es decir, todavía en el siglo VII, ningún obispo se había llamado jamás obispo universal. Por lo tanto, lo que estaba diciendo Tertuliano era simplemente una burla. Vamos a ver qué dice un poquito más el católico para pues, que nos entretenga un poco. Bien respondido, mi hermano católico. Miren, de hecho, hace poquito yo subí un video donde, bueno, algo que estaba hablando el padre Luis Toro y ponen, no, que el pastor Eduardo Gutiérrez le ganó en un debate. Mentira, mentira. A ver, amigo católico. Jorge Gómez Girón. Ok, creo que te llamas así. Jorge Gómez Girón. A ver, ¿cómo tú vas a saber quién ganó un debate? Si este video descubre tu ignorancia, no te lo digo de forma ofensiva, en realidad que no. No es mi motivo ofenderte. No quiero hacerlo. Sino despertarte. ¿Cómo sabes tú quién gana un debate si no sabes ni siquiera lo que se está debatiendo? Por ejemplo, en este caso, tú crees que me refutaron, que me destruyeron, que me hicieron trizas. Y eso es lo que sucede en los debates con los católicos. Luego entonces el católico que me dicen, pero si usted ha perdido todos sus debates, si le dieron pruebas, si el sacerdote Mojica le dio prueba de que habían papas de que el siglo, antes de Nicea, me dio una prueba del siglo VI. Ok, entonces, amigos católicos, por favor, miren, mi consejo, suscríbanse a Reflexiones del Pastor, aunque no les guste el cristianismo evangélico. Al menos aquí van a aprender la verdad tanto bíblica como histórica. Porque lo que dicen los apologistas católicos, Luis Toro, Max Roper, el otro, son mentiras. Ahora, ¿en qué están confiando ellos? En que ustedes, como Jorge Gómez Girón, no saben. Y por otra parte, existe la posibilidad de que ellos tampoco sepan. Y entonces Max Roper no haya querido mentir. Es posible. Le tengo que dejar el derecho a la duda, tiene que estar. Es posible que él, como Jorge Gómez Girón, ignore la historia. Porque nunca la han estudiado, como tampoco ha estudiado la Biblia. Ok. Entonces vamos a seguir escuchando unas poquitas palabritas y vamos entonces a exponer las pruebas de a ver si este católico en realidad es instruido o está hablando de Max Roper. No sé, ninguno de los dos son instruidos. Vamos allá. Ahí están los videos. De hecho, aquí hemos subido muchos videos del padre Luis Toro, donde no hay un solo debate donde le hayan ganado. Claro. Como mismo tú ves vencedor a este católico que ha dicho esta barbaridad. Ahora, yo te voy a poner aquí en pantalla. Te voy a poner aquí en pantalla la Enciclopedia Católica. Ok. Enciclopedia Católica. Bien. Bien. Aquí está la cita que da Max Roper, que si la pongo más grande, entonces, ok, ya vi. A ver, ok, ya aprendí cómo hacerlo. Ok. Bien, ahí está. Esa es la cita de la cual habla Max Roper. Vamos a ver de cuándo es esa cita. Dice, él, refiriéndose a Cristo, me envió a Roma a contemplar la majestad y al ver una reina cubierta con un manto de oro y calzada con sandalias de oro. Escucha lo que está hablando Tertuliano de la idolatría que había en Roma. Es difícil no reconocer el texto de la descripción de la supremacía de la sede romana. ¿Ok? Es decir, esto es una explicación ya de la enciclopedia.
Ok, ver una reina cubierta con un manto de oro. Es claro que se estaba refiriendo a la gran ramera. Ok, porque ya en este tiempo, la iglesia que estaba en Roma se había pervertido. Por eso es que la iglesia en Roma coge tan fácil al emperador Constantino, porque la iglesia en Roma, desgraciadamente, ya en el siglo II, siglo III, era una iglesia que estaba corrompida bastante. Y eso lo podemos probar con la historia de los padres de la iglesia. Dice, la amarga polémica de Tertuliano. Ok, esto es lo que dice la Enciclopedia Católica. La amarga polémica de Tertuliano, dice, de Pudicitia, cerca del año 220. ¿Qué cosa es del 220? El 220 amigo católico no es el siglo II. 220 amigo católico es el siglo III. Ok, el siglo III comienza en el año 200. Siglo I, del 0 al 100. Siglo II, del 101 al 200. Siglo III, del 200 o del 201 al 300. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que yo le hice al católico? ¿Siglo II o siglo III? Así hace. Siglo III. No. Siglo II. Siglo II. Él me dio una cita de ¿cuándo? Del siglo III. ¿Ok? Ahora, dice, la pudicitia cerca del 220 fue originada con el ejercicio de una prerrogativa papal. El Papa Calixto, claro, esto lo dice la Enciclopedia Católica y no había ningún Papa en ese cuarto. Esto no lo dice Tertuliano. Había decidido que la rígida disciplina que había estado vigente en muchas iglesias, dice Tertuliano, que ya había caído en herejía, ataca duramente. Entonces no es, esta cita me la conozco. Lo que pasa es que Max Roper en ese debate lo dijo cuando ya no me quedaba tiempo para refutarlo. ¿Ok? Es decir, lo dijo en la última pregunta, ya no había más tiempo para refutarlo. Hubiese quedado muy mal. Ok, dice, obispo de obispos, obispo universal. Dice, las palabras, claro, pretenden ser un sarcasmo. No es un título que le está dando Tertuliano con seriedad al obispo de Roma. Oye, casi no se ve si... tendría que habérselo puesto en grande, pero se lo pongo en grande ahora. No se me agüita. Muy en grande para que lo puedan leer. Ok. ¿Qué es lo que dice ahí? Año 220. ¿Qué dice? Ahí. $220. ¿Ok? Ahí está. Ahora, habiendo probado ya que la cita que me había dado el apologista católico es fake, es falsa, les voy a leer ahora qué fue lo que dijo Gregorio I, quien fue papa supuestamente, bueno, este sí fue papa porque fue después de Constantino, quien fue papa entre el 590 y el 604. Vamos a ver qué es lo que dice Gregorio o San Gregorio I, que es como lo conocen en la Iglesia Católica. Vamos a ver si San Gregorio, que noten, es del siglo ya, comenzando el siglo VII, termina él su pontificado. Por lo tanto, él está después de la época de Tertuliano. Así que si antes que él, algún obispo hubiera sido obispo universal, pues entonces él lo sabía.
Pero escucha lo que dice él. Ninguno de mis predecesores, es decir, de los obispos de Roma anteriores a él, ha consentido llevar ese título profano. Porque cuando un patriarca, ¿y por qué es un patriarca? Bueno, porque la iglesia en ese tiempo, bueno, de tiempos antiguos, se dividía en patriarcados. Habían muchos obispos, pero habían algunos obispos más importantes que otros. En este caso, por ejemplo, Jerusalén, Antioquía, Constantinopla, Alejandría y Roma. Eso eran los 5 patriarcados. Entonces, repetimos. Ninguno de mis predecesores ha consentido llevar ese título profano, porque cuando un patriarca se aboga a sí mismo el nombre de universal, el título de patriarca sufre descrédito, es decir, ya no es un patriarca. Lejos está, pues, de los cristianos el deseo de darse un título que cause descrédito a sus hermanos. Ok, escuchen lo que escribe ahora Gregorio I. Confiadamente afirmo que cualquiera que se llame obispo universal es precursor del anticristo. Es decir, que para un obispo romano ya del siglo VII, no hablemos del siglo II o III, el papa de Roma que hay ahora y que ha habido en todos estos tiempos modernos, que se llaman obispos universales, que se llaman obispos de obispos, son precursores del anticristo. Esto es lo que dice la historia. Y eso lo pueden buscar. Gregorio I sobre la discusión que tuvo contra Constantinopla respecto al título de obispo universal. Pueden leer y pueden cerciorarse que la cita es verdadera y de la fecha verdadera, no como hizo el apologista católico. Entonces, en realidad, el catolicismo está instruido. Yo en realidad siento pena por cada católico. Siento dolor en mi corazón por cada católico, porque les enseñan mentiras. Los que se convierten al catolicismo se convierten leyendo estos textos falsos. Los que se van a las filas del catolicismo se van escuchando mentiras. Los que se quedan en el catolicismo se quedan escuchando mentiras. No son verdades, son mentiras. Siento en verdad dolor. ¿Por qué siento dolor? Porque el católico se aferra al catolicismo basado en ignorancia, basado en desinformación. ¿Sabe por qué siento dolor? Porque yo provengo de un país, de la isla de Cuba, donde allí la mayoría de las personas están engañadas. El gobierno comunista los instruye desde niños y los bombardea diariamente con propaganda falsa. Y eso es lo que yo veo que es el católico. Alguien que desde niño ha sido bombardeado con propaganda falsa. La Iglesia Católica existió desde siempre. La Iglesia Católica es la que fundó Cristo, siendo eso una mentira histórica. Ok, el otro día le puse a Betty Valenzuela la enciclopedia histórica del mundo, que esto no es nada religioso, ni protestante, ni católico, ni nada. Es la enciclopedia histórica, que realmente la enciclopedia da como inicio del catolicismo en el siglo IV con Constantino el Grande, es el papá del catolicismo. Ahora, ¿qué es lo que le dice la Iglesia Católica a los católicos? Eso es mentira a los protestantes. Eso es mentira a los protestantes. Pues estudien la historia secular, que no es ni protestante ni católica, y van a ver que el catolicismo lo fundó Constantino. Entonces, ¿qué les enseñan a los católicos? Patrañas, puras patrañas. Uno trata, con la ayuda de Dios, de que ustedes vean la luz. Uno trata con la ayuda de Dios de que ustedes aprendan.
Si te quieren quedarse siendo católicos, pues ahí ustedes. Pero al menos conociendo la verdad. Entonces, por favor, católicos, no se vuelvan a nombrar católicos instruidos, porque no lo son. Al menos en las redes sociales, católicos instruidos, conozco a 2 o 3. A más 2 o 3. Católicos que yo entiendo que están instruidos. Pues, no sé. Guido Rojas, Dante Urbina. No sé. Tal vez el Monedero. De ahí para allá, católicos instruidos no hay. Ningún apologista, otro apologista de los cuales ha debatido conmigo está instruido. Luis Toro está instruido. Luis Toro ni siquiera se sabía el catecismo romano. Mira este que yo tengo aquí. Es decir, cuando le mencioné las citas del catecismo, enseguida me dijo que no quería catecismo. Catecismo no. ¿Por qué razón? Bueno, porque no le convenía el catecismo. ¿Ok? Cuando le hablé del numeral 424, cuando estábamos debatiendo, no, catecismo no. ¿Por qué? Porque no conoce su propio catecismo. Ni siquiera esto conocen. Va a ver la Biblia, ¿eh? No, la Biblia es un terreno completamente desconocido para el católico. La Biblia es un universo completamente desconocido para el católico. No les enseñan a hacer hermenéutica, no les enseñan a hacer exégesis. ¿Verdad? Por ejemplo, el otro día estaba viendo un católico, el cual me cae bien porque es un católico que se ve que es, ya sabe, que ama el catolicismo. Y estaba hablando de este texto que la llamarán bienaventurada por todas las generaciones. Dice que eso prueba que a María se le va a alabar por toda la eternidad. Bueno, ni siquiera entiende que generaciones no puede incluir la eternidad, porque las generaciones va de padre a hijos. Está hablando de este siglo. Así que no entra en el terreno de eternidad. Entonces todo lo que enseña es mentira. No saben analizar un texto, no saben analizar la Biblia, no saben analizar la historia, no la estudian, no la aprenden. No. Yo me río cuando el católico dice que el evangélico que conozca a los padres de la iglesia se hace católico. Bueno, el evangélico que conozca a los padres de la iglesia a través de un católico, con citas mentirosas como la que puso Mark Roper. Pues es claro que si un evangélico va y estudia a los padres de la iglesia en páginas católicas, como apologéticacatólica.org, que yo he visto un montón de citas falsas ahí de padres de la iglesia, falsas, completamente falsas, que las he comprobado en sus fuentes originales y son falsas. Citas alegando una cosa que en verdad están sacadas fuera de contexto. O de esa forma entonces, sí se pueden hacer católicos. Pero leyendo en realidad a los padres de la iglesia. No, yo siempre le echo el reto a un católico. Vamos a estudiar los padres apostólicos. Vamos a estudiar Ignacio de Antioquía. Ese que dijo que la iglesia católica, no hombre, Ignacio de Antioquía destruye el catolicismo en sus cartas. Hace pedazos a todo lo que cree el católico. Pero el católico ha leído sus 7 cartas, no las ha leído. No las ha leído. ¿Las ha leído? No, no las ha leído. El católico sabe, ¿verdad?, que Ignacio de Antioquía le dijo a Roma que el único obispo que estaba sobre él era Jesucristo y que el único pastor que estaba sobre él era Dios. En la carta a los romanos ahí está.
No, esa parte no la lee. Los católicos han leído que Ignacio de Antioquía no le dio el derecho a Roma de elegir un obispo para Siria, donde él pastoreaba, ¿ok? Sino que se la dio al obispo de Esmirna, a Policarpo, en este caso. Así que Ignacio no creía en ningún papa ni 8 cuartos, ni supremacía de Roma ni 8 cuartos. Si leyeran la carta a los esmirnianos, se dieran cuenta que Ignacio no creía de ninguna forma en la transustanciación. Porque él mismo creía que podía, al morirse el pan de Cristo, y yo no creo que los católicos crean que él también creía que se sustanciaba en un pan, sino que estaba hablando del sacrificio. Ok. Entonces, por favor, mis amigos católicos, mis amigas católicas, aprendan que en un canal evangélico, por favor, se los digo por amor a sus almas. Verifique lo que nosotros estamos diciendo. Yo no digo que se coman todo lo que estamos diciendo porque nos podemos equivocar también. Recuerda que no somos papas, no nos creemos infalibles. Pero no le vamos a hablar con mentiras y con Patrañas, puras patrañas. nosotros cumplimos en darle la verdad a ustedes. Y aquí se las he mostrado. Ahora, vamos a cerrar este video, pero no se vayan, porque en máximo 10 minutos vamos a estar refutando un video del Rincón Apologético que anda hablando de la idolatría. Y Dios mío, ese anda igual como el católico este. En realidad es triste ver estas cosas. Amén, mi hermana Maribel. Amén. Lo que enseñan los apologistas católicos Es patrañas, puras patrañas. Así es. Así es. Aquí andan los católicos revueltos, sobre todo en Facebook, ¿verdad? Les amamos en Cristo, mis hermanos, mis amigos católicos, pero están perdidos. Por favor, se están condenando. Por favor, vengan a la verdad de Cristo. Por favor, el Señor está cerca. Por favor, las señales están cumplidas. ¿Saben ustedes que la Iglesia Católica cree que el diablo en este tiempo está atado? ¿Cómo ustedes van a creer que el diablo en este tiempo está atado? Si el diablo está más suelto que los virus que andan por ahí, por favor. Si ustedes estudiaran en verdad la doctrina católica, uno se puede, es risible. Por ejemplo, la Iglesia Católica cree que en estos tiempos estamos en el milenio. Estamos en el milenio en estos tiempos porque la Iglesia Católica es amilenial. Tiene doctrina milenial, una doctrina que injertó Eusebio de Cesarea en sus escritos en el siglo IV. Recuerde que Eusebio era el historiador y uno de los ayudantes de Constantino. Ok, entonces Constantino le placía que, tengo que hacer un video sobre esto, ¿por qué surge el amilenialismo? ¿Por qué toma fuerza en el siglo IV con Eusebio de Cesarea? Constantino quería que la iglesia fuese el rey del mundo porque Roma era el rey del mundo. Y los primeros cristianos no eran amileniales. Los primeros cristianos eran premileniales. Cristo venía antes del milenio. Pero el problema es que la iglesia premilenial no está reinando todavía en este mundo. Nosotros los cristianos no creemos que la iglesia está reinando en este mundo. Nosotros creemos que la iglesia está en este mundo, pero no es de este mundo.
Eso no le convenía al emperador Constantino, porque él quería una iglesia que fuese reina, él siendo el papa y emperador de toda la iglesia y por lo tanto de todo el imperio. Entonces, ¿qué es lo que hace a través de Eusebio de Cesarea? Introducir lo que se llama el amilenialismo. El amilenialismo explica que la iglesia está reinando en este tiempo sobre todo el mundo y sobre todas las naciones. Y que el diablo está atado. Recuerden, si leen ahí Apocalipsis capítulo 20, durante los 1000 años el diablo va a estar atado. Pero claro, como han pasado más de 1000 años, entonces la iglesia católica, ¿cómo salió de ese rollo? Diciéndonos que no eran 1000 años literales, que simplemente eso era una cifra y no se sabía cuánto tiempo era. Vaya que podemos estar 4000 años en el milenio. ¿En verdad tú crees, amiga católica y amigo católico, que el diablo en este tiempo está atado? Claro, Río Valenzuela, muchos reformados creen eso porque la reforma nace de la iglesia católica. Es comprensible eso. ¿En realidad ustedes creen que el diablo está atado? ¿Ustedes creen que el diablo está atado? No, el diablo está más suelto que... Mira todo lo que está ocurriendo en el mundo. Mira todo lo que ocurrió en el siglo XX, guerras mundiales, armas nucleares. ¿Cómo el diablo va a estar atado? Es una mentira del diablo. Sin más, me despido de ustedes. Me despido de ustedes. El Señor te reprende y eche fuera todo demonio de catolicismo, todo demonio de idolatría sea atado y echado al abismo. Todo